Salmos 126, versículo 5 y versículo 6. Estaremos meditando bajo el tema que el dolor no te detenga. Salmos 126, 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Mira qué poderosa palabra. Salmo 126, versículo 5 y versículo 6, vamos a leerlo. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y hoy quiero hablar un poco sobre este tema, que el dolor no te detenga. El salmista David nos muestra en el Salmo 126, versículo 5 y versículo 6, amén, que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Una de las cosas que debemos de saber es que cuando Dios nos llama para un propósito en la tierra, van a haber momentos de lágrimas, van a haber momentos de dolor, van a haber momentos de circunstancia en nuestra vida espiritual. Cuando Dios te llama para un propósito en la tierra, van a haber momentos que te vas a sentir desanimado o desanimada. Van a haber momentos que ya no vas a querer avanzar. Van a haber momentos de desierto, momentos de oscuridad, momentos de valle de sombra de muerte. Pero tienes que saber que Dios va a estar ahí contigo, a pesar de las circunstancias que tú puedas estar viviendo en este momento. Por eso el salmista David nos muestra, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Lo que estás haciendo hoy para Dios, lo vas a cosechar con alegría. Lo que estás sembrando con lágrimas, lo que te está costando dolor, lo que te está costando sacrificio, un día lo vas a cosechar con alegría, con gozo, amén, con ternura. Ahora en el versículo 6 dice: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. El Salmo 126, versículos 5 y 6 nos muestra que el dolor no debe de detenernos a pesar del proceso que estemos viviendo. El salmista David nos muestra de hombres y de mujeres que a pesar del dolor, de las lágrimas que les causaba el proceso en el propósito que Dios les había llamado a hacer en la tierra, ellos no se detuvieron. David dice: andarán llorando. Andarán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Lo más sorprendente es que David nos muestra que no debemos de permitir que las lágrimas, que el dolor, que el proceso nos está produciendo en el propósito que Dios nos llamó, no debe de detenernos. Estas personas, David dice que a pesar del dolor no se detuvieron. A pesar del proceso, a pesar de las lágrimas, siguieron caminando, avanzando, enfocado en el propósito que Dios les había señalado en la tierra. Si tú quieres lograr las grandes victorias, tienes que avanzar por encima del dolor. Tienes que avanzar por encima de las circunstancias que puedas estar viviendo hoy. David dice: andarán llorando. Andarán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Van a venir los procesos, claro que sí. Van a haber lágrimas, claro que sí. Pero lo que tú no tienes que hacer es detenerte. Procesos van a haber en tu vida. Dolor va a haber en tu vida, lágrimas van a haber en tu vida por causa de tu obedecer a la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 34, 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Las aflicciones en la vida de una persona que Dios llamó van a ser muchas, pero Dios prometió estar contigo en cada aflicción que puedas atravesar mientras estás enfocado en el propósito que Dios te trazó en la tierra. Por eso es muy importante reconocer que todos los hombres de Dios en la Biblia vivieron momentos de dolor, momentos de lágrimas, momentos de oscuridad, pero cada momento de oscuridad era Dios
Dios preparándolos para el propósito que Dios tenía para ellos. El proceso de lágrimas, de dolor, no tiene que detenernos, sino que debemos de avanzar por encima del dolor, por encima de las circunstancias. No permitir que el dolor sea más grande que tu llamado. No permitir que el dolor te detenga. David dice que estas personas en el Salmo 126, versículo 5 y versículo 6, David dice que sembraron a pesar del dolor. Sembraron a pesar de las lágrimas. Y no solo sembraron, sino que avanzaron a pesar del proceso, de los obstáculos que ellos estaban viviendo. Por eso es que David dice: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Lo que más me impacta del Salmo 126, versículo 6, es que David dice: irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Cuando hay lágrimas es porque hay dolor, y cuando hay dolor es porque hay proceso. Mas sin embargo, David dice que estas personas no se detuvieron por el dolor o por las lágrimas que les estaba causando el proceso, por el propósito que Dios tenía para ellos. David dice que ellos avanzaron por encima del dolor, avanzaron por encima de las lágrimas, avanzaron por encima de las circunstancias. No permitas que las circunstancias del presente te detengan en el propósito que Dios tiene para ti en el futuro. David dice: andarán andando, llorando los que llevan la preciosa semilla. Estas personas lloraron, sí. Vivieron procesos, sí, pero ellos no se detuvieron. Lo más poderoso que David muestra en el Salmo 126 es que estas personas vivieron procesos, y los procesos les causaron lágrimas, les causaron dolor, pero dice que ellos no se detuvieron. Siguieron enfocados en la visión, siguieron enfocados en el propósito que Dios los había llamado. No permitas que el proceso te desenfoque. No permitas que el proceso te detenga. David dice: irán andando. En otras palabras, no se detuvieron. Tuvieron dolor, sí. Hubieron lágrimas, sí, pero eso no les impidió que se detuvieran. Mira qué poderoso. Por eso yo quiero decirte: no dejes que el dolor te detenga, sino que tienes que aprender a caminar y avanzar por encima del dolor, por encima de las circunstancias, porque Dios va a estar contigo. No importa el dolor, el valle de sombra de muerte, el fuego, las aguas, tempestades que puedas vivir, Dios va a estar contigo. Como dice el Salmo 23:4, David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David decía: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo creo que Dios le va a dar aliento en aquellas áreas que has perdido el aliento. Probablemente has perdido la paz, has perdido la fe, has perdido la esperanza, has perdido la visión, pero Dios volverá a renovar tu visión, volverá a renovar tu gozo, volverá a renovar tu paz a través del soplo de la presencia de Dios. David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David nos hace entender que habrán momentos que atravesaremos valles de lágrimas, atravesaremos valles de muerte, valles de oscuridad, valles de soledad, valles de desierto, de depresión. Pero David dice: tú estarás conmigo. Por muy fuerte que sea el proceso que estés viviendo, nunca tienes que olvidar algo: que Dios está contigo. Y él dijo en Mateo 28:20: yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Dios va a estar contigo a pesar del valle oscuro que puedas estar atravesando. Por eso es que David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. David decía: porque tú estarás conmigo. David reconocía que Dios no lo abandonaba a pesar de los valles de sombras de muerte que él pudiera estar atravesando. David sabía que Dios no abandona a aquel que él llama. David sabía que Dios no es detenido por circunstancias que tú puedas estar viviendo. Dios es un Dios que se mete en las circunstancias contigo.
Las circunstancias no van a detener a Dios que tú le sirves. David nos habla que en ese valle de sombra de muerte, Dios nos va a dar aliento en aquellas áreas que hemos perdido el aliento. Yo creo que todo desaliento espiritual hoy en el nombre de Jesús desaparece de tu vida. Yo creo que viene el aliento de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida espiritual. Yo creo que hoy Dios renueva tu gozo, renueva tu paz, renueva tus fuerzas como las águilas, como dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios promete darnos aliento, darnos ese soplo, ese toque especial de la presencia de Dios en aquellas áreas que has perdido el aliento, que has perdido la fuerza. Yo creo que hoy Dios, yo creo por fe, que hoy Dios puede renovar la fuerza de esa persona que está desanimada. Hoy Dios puede darle gozo a esa persona que está en depresión. Hoy Dios puede darle esperanza a esa persona que ha perdido la fe. Hoy Dios puede darle visión a esa persona que ha perdido la visión. Yo creo que Dios es un Dios que nos renueva, es un Dios que nos restaura, es un Dios que no nos abandona a pesar del dolor, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo en el presente. Dios prometió estar contigo y estar conmigo a pesar del momento que estés viviendo hoy. Dios no te dejará, porque escrito está: no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en la angustia. A pesar de la angustia que estás viviendo, Dios no te va a dejar. Por eso es que David decía en el Salmo 23:4, un salmo muy poderoso. David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, David decía, no temeré. O sea, no había temor en él. No tiene que haber temor en tu vida por el valle que estés viviendo. El valle no tiene que causarte temor, porque Dios va contigo en el valle de lágrimas, de dolor, en el valle de la tristeza. Por eso es que David se sentía seguro. Y en el Salmo 23:4, él nos muestra la confianza que tenía en Dios. Y él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, Dios está contigo. Y de lo contrario, Él te va a dar aliento. En el valle del dolor, Él te va a dar aliento. En el valle de la oscuridad, Él será tu luz. En el valle de la crisis, Él será tu provisión. En el valle de la enfermedad, Él será tu sanidad. En el valle de la escasez, Dios será tu provisión. En el valle de la sequedad, Dios será tu agua. En el valle del hambre, Dios será tu pan, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Aunque andemos en el valle de la sombra y de la muerte, Dios va a estar contigo. Una de las cosas que tú tienes que saber, que será inevitable que no te sientas solo. Será inevitable que en un momento no te sientas triste. Será inevitable que en un momento no te sientas frustrado, cargado. Eso va a ser inevitable. Pero así como es inevitable que no te sientas solo, que no te sientas triste, tampoco va a ser inevitable de que Dios te abandone en el valle de sombra de muerte. Será inevitable que no pases por el valle de sombra de muerte. Dios no va a evitar que no pases por el valle. El valle lo tienes que atravesar, pero tienes que saber que así como será inevitable, difícil de evitar de que tú pases por el valle de sombra de muerte, también será inevitable de que Dios te abandone. Será inevitable de que Dios te deje solo. Será inevitable de que Dios te deje en medio del valle. Dios irá contigo. A pesar del momento que puedas estar viviendo, Dios será tu fortaleza. Como dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Las tribulaciones Dios las usa para darse a conocer en nosotros. Tú solo conocerás que Dios es tu sanador cuando estés enfermo. Tú solo vas a conocer que Dios está contigo cuando te sientes solo. Tú solo vas a conocer a Dios a través de las circunstancias. Por eso es que David, en el Salmo 46:1, él dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, dice, en las tribulaciones. En otras palabras, Dios usa las tribulaciones para que tú le conozcas. Hay muchas personas que a través de las necesidades van a conocer a Dios.
Porque las necesidades muchas veces te acercan a Dios. Las crisis, las tribulaciones muchas veces nos terminan acercando a Dios. Por eso es que David dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Pero dónde? En las tribulaciones. Dios permite las tribulaciones con un propósito: para que tú le conozcas, para que tú dependas de Él, para que tú te apoyes en Él, para que tú desarrolles carácter, para que tú desarrolles madurez, para que tu fe se mantenga creciendo. En medio de las tribulaciones es donde tú vas a conocer a Dios. La plataforma que Dios usa, el lugar que Dios usa para que tú le conozcas son las tribulaciones. Porque David dice que Dios es tu amparo, tu fortaleza, pero eso solamente lo vas a ver en las tribulaciones. Tú nunca vas a conocer a Dios como tu fortaleza, como tu amparo, como tu auxilio, si no estás viviendo tribulación. Como cuando una persona tiene un accidente, entonces la ambulancia inmediatamente llega. ¿Por qué? Porque a través de ese accidente la ambulancia pudo llegar. Si nunca hubiera habido un accidente, los médicos nunca llegan. Lo mismo es Dios. Dios permite las tribulaciones para que tú puedas conocerlo, para que tú puedas depender de Él. Pero tienes que saber que Él va a estar ahí y que a pesar del dolor, tú tienes que seguir avanzando. No tienes que detenerte en aquello por la cual Dios te llamó. Por eso Isaías 43:2 dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, ni las llamas arderán en ti. Dios no va a impedir que no pases por el fuego. Dios no va a impedir que no pases por las aguas, porque son los procesos que te capacitan para el propósito que Dios tiene para tu vida. Los procesos te forman y te capacitan para que lo que Dios tenga en tu vida se cumpla. Por eso Cedrac, Mesac y Abednego en Daniel capítulo 3 fueron lanzados al horno de fuego, pero Dios los libró del horno de fuego. Dios no impidió que no fueran al fuego, pero Dios estaba con ellos dentro del horno de fuego. Se cumple lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cedrac, Mesac y Abednego. Daniel capítulo 3. Dice la Biblia que estos tres jóvenes fueron lanzados al horno de fuego, pero el fuego no los pudo quemar, porque había alguien más grande que el fuego. Había alguien más grande, más poderoso que el fuego. Había alguien más fuerte que el fuego. Porque dice la Biblia que los jóvenes, amén, cuando fueron lanzados al fuego, el que estaba dentro, amén, el creador del cielo y de la tierra, fue quien los libró del horno de fuego. Amén. La prueba del fuego se aumentó. El fuego lo calentaron 7 veces, pero había un Dios que era más fuerte, que estaba dentro del fuego. Ya Dios los estaba esperando en el fuego, para que cuando ellos caeran en el fuego no los iba a quemar. El fuego no iba a impedir el propósito en ellos. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que el fuego. Dios es más grande que tu prueba. Dios es más grande que tu dolor. Dios es más grande que tu circunstancia. Tienes que saber que el fuego no es más grande que Dios. Cedrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego, pero Dios estaba con ellos en el fuego. ¿Por qué? Porque tienes que saber que Dios no te va a dejar solo. Ya Dios estaba esperándolos en el horno de fuego, porque Dios siempre honra a aquellos que le honran. Daniel fue metido al foso de los leones y los leones no se pudieron comer a Daniel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Daniel. Porque cuando tú honras a Dios en el secreto, Dios te va a honrar en lo público. Daniel capítulo 6. Versículo 10 dice que Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Daniel era un hombre que honraba a Dios en el secreto. Por eso que cuando lo lanzaron al foso de los leones en público, Dios lo libró de ese horno de fuego. La pregunta, ¿por qué? Porque Daniel honraba a Dios en el secreto, por eso Dios lo honró en público. Esto es lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Ora a tu Padre que esté en secreto, cerrada la puerta, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Daniel oraba 3 veces al día en su recámara secreta. Cuando lo meten al foso de los leones, Dios lo honró en público. ¿Por qué? Porque Daniel honraba a Dios en el secreto. Por eso es muy importante entender que Dios no te va a dejar. Como dice Pablo en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros cada vez más
un excelente y un eterno peso de gloria que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo sabía que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Las aflicciones que tú estás viviendo hoy están produciendo un peso de gloria, te están dando carácter, te están dando madurez, te están haciendo que crezcas tu fe, te están dando dependencia de Dios. Por eso Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Esta leve tribulación momentánea, dice Pablo, producirá en nosotros cada vez más. En el proceso que estás viviendo hay algo en tu vida espiritual que se está produciendo. Se está produciendo carácter, se está produciendo formación, se está produciendo renovación, se está produciendo crecimiento. Aunque tú piensas que estás estancado en el dolor te va a dar crecimiento, te va a dar gozo, te va a dar alegría. ¿Por qué? Porque todo es momentáneo. Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Las tribulaciones son momentáneas. Recuerda, lo que estás viviendo ahora es momentáneo. El dolor de ahora es momentáneo. La tristeza de hoy es momentánea. La crisis económica de hoy es momentánea. La enfermedad es momentánea. Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente producen en nosotros cada vez más un excelente, un eterno peso. Hay un peso de gloria que se desarrolla en tu vida espiritual. En tu vida espiritual hay gloria que se está desarrollando. Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar crecimiento. Dios te va a dar renovación. Va a formar tu carácter. Te va a hacer que dependas de Él y no de los hombres. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y un eterno peso de gloria. Las aflicciones del tiempo presente son momentáneas, porque en el mundo vamos a tener aflicciones. Por eso Cristo dijo en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Cristo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero estas palabras les he hablado, dijo Cristo, para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Van a haber aflicciones, sí. Van a haber tristezas, sí, en el mundo, pero en Cristo vas a tener paz. En el mundo va a haber llanto, va a haber dolor, va a haber momentos de lágrimas, pero Cristo nos dice: en mí encontrarán paz. Cuando tú vas a la presencia de Dios, en ella encuentras descanso, en ella encuentras gozo, en ella encuentras felicidad para tu alma. Por eso Cristo dijo en Mateo 11:28: vengan a mí todos aquellos que están trabajados, que están cargados, y yo os haré descansar. Cristo te promete un descanso espiritual, que es el del alma. ¿Por qué? Porque el descanso que todos necesitamos es el descanso del alma. Es el descanso, gloria sea al Señor, es el descanso de la presencia de Dios. Es el descanso que tu alma necesita. Es el descanso que el mundo no te puede dar. Así que en el mundo hay tristeza, en el mundo hay aflicción, pero Cristo nos enseña dónde está la fuente que nos va a generar paz cuando la aflicción llegue. Cristo dijo: en mí tendréis paz. En el mundo hay aflicción, pero en Cristo tenemos paz. Cristo nos está dando la clave dónde debemos de ir cuando tengamos aflicción mientras estemos en la tierra. Debemos de ir donde Él. Debemos llenarnos de Él. Debemos alimentarnos de Cristo, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 15: separado de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. No se puede hacer nada separado de Cristo. No podemos hacer nada separado de Dios. Así que Cristo dijo, amén, amén. Cristo dijo que así como la rama de un árbol depende de la vida que le dé el árbol, así como una rama de un árbol crece por la vida que le da el árbol, así nosotros como discípulos debemos de depender de Él. Separado de Dios no podemos hacer nada. Tú tienes que alimentarte de Cristo. Así como la rama de un árbol se alimenta de Cristo, tiene la vida por Cristo, así tú como discípulo tienes que llenarte de Dios, leer su palabra continuamente, mantener una relación personal con Dios, que Dios te llene. ¿Sabes por qué? Porque van a haber aflicciones mientras estemos en la tierra, pero Cristo nos dio la clave. ¿Dónde podemos encontrar esa paz
cuando vengan los momentos de aflicción. Él dijo: en mí tendréis paz. También Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fortalécete en Dios, porque en Dios hay fuerza. La fuente de tu fuerza es Dios. La fuente de tu gozo es Dios. La fuente que te renueva, que te restaura, es Dios. Quien te va a ayudar a vencer es Dios. Revístete de Dios, revístete de su fuerza, revístete de su poder, para que puedas estar firme contra toda circunstancia que el enemigo levante contra ti. Por eso debemos de avanzar y no detenernos a pesar del dolor. El dolor nos va a llegar como le llegó a los hombres de Dios, como le llegó al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1, Dios los llama con un llamado sorprendente y muy poderoso. Dios le dijo a Jeremías en Jeremías capítulo 1: antes que nacieses te conocí, y antes que te formase en el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios llamó a Jeremías como un profeta, con un llamado desde antes de la fundación del mundo. Dios le dice: antes que nacieses te llamé, te conocí, te santifiqué. Pero Dios le dijo a Jeremías: yo estoy contigo. Dios le dijo a Jeremías en Jeremías 1:19: y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Aunque Dios esté contigo, aunque Dios te haya llamado, van a haber oposiciones. Dios llama a Jeremías en el capítulo 1, pero Dios le muestra: yo te llamé, eres mi profeta, pero van a haber oposiciones. Escucha bien: aunque Dios muchas veces te haya llamado, no quiere decir que no van a haber oposiciones. El hecho que Dios te llamó no quiere decir que no vas a vivir circunstancias difíciles. Porque Dios llamó a Jeremías y luego Dios le dice: ve, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Dios le está diciendo a Jeremías: yo te llamé, sí, pero vas a tener oposición. Yo te llamé, pero te vas a sentir afligido. Yo te llamé, pero vas a llorar. Yo te llamé, pero te vas a sentir decaído. Pero Dios le dice: pero no te podrán vencer, aunque como te sientas, aunque llores, no te vas a detener. Aunque te sientas triste, no te vas a detener, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dios le dijo a Jeremías: te he puesto sobre esta ciudad, sobre reyes, sobre príncipes, sobre sacerdotes, amén, como columna de hierro, como muro de bronce. Por eso es muy poderoso cuando nosotros dependemos de Dios. Es muy poderoso cuando nosotros dependemos de la presencia del Espíritu Santo. Y Jeremías llegó un momento donde ya no quería predicar. En Jeremías capítulo 20, versículo 7 al 9, Jeremías dijo: ya no hablaré más en tu nombre, porque mucha oposición de parte del enemigo había en contra de Jeremías. Jeremías ya no quería predicar, se sentía con dolor, con tristeza. Pero dice la Biblia que sentía un fuego, era un fuego de la presencia de Dios. Jeremías por un momento se desanimó, aunque Dios lo había llamado, aunque Dios estaba con él. Jeremías dijo: Señor, ya no voy a predicar más en tu nombre, ya no voy a hablar más de ti. Pero dice la Biblia que mientras él hablaba, dice que sentía un fuego ardiendo en sus huesos. Trató de resistirlo, pero no pudo, porque cuando Dios te llama, ni tú mismo te vas a poder detener, porque no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. El propósito no era de Jeremías, el propósito era de Dios a través de Jeremías. Por eso es que Jeremías quería renunciar y no podía. Jeremías quería